Por cierto, Álvaro Bermejo acaba de publicar un libro en estos mismísimos días, porque hace 48 horas yo lo recibí, que no sé si en él habrá gnomos y espíritus elementales y setas, pero se llama El bosque en la noche, o sea que bosque y noche son conceptos asociados a todo esto. Antes de pasarle la palabra, voy a leeros la columna que hoy publico en El Mundo, porque algunas personas me lo han pedido. Dice así: Au revoir, España. Dice: pasé en París las 2 últimas semanas de septiembre. Fueron días maravillosos en el país de las maravillas. Cine de otros tiempos en salas que parecen cuartos de estar. Cocina de alto nivel a precios inferiores a los de España. Renoir y los impresionistas en el Museo de la Orangerie. El beso de Rodin a la salida. El ejército en la calle como heraldo de tranquilidad. Chicas de cintura grácil, sonrisa amistosa y pelo cortado a la garzón. Decenas de películas sobre París proyectadas en el Museo de Montmartre. Jodorowsky y su tarot. Arrabal entre bastidores. Cultura, educación, respeto y buenos modales. Los mejores vinos del mundo. Los mejores quesos del mundo. Las mejores ostras del mundo. El mercado de Saint-Germain. El Beverly y sus amables libertinos. La casa en la que vivió Hemingway cuando era pobre y feliz. El hotel donde murió Verlaine, que siempre fue desdichado y pobre. La confitería de la Madalena de Proust. Teatro, cabaret, exposiciones, conciertos, ilustración, ilustración, ilustración. Con la derrota del ejército napoleónico en la Guerra de Independencia, perdimos para siempre ese tren. Después de Pepe Botella, que fue un buen rey, llegó el felón y tras él vino la reina castiza. Comenzaba el ruedo ibérico reflejado en el azogue del Callejón del Gato. El 1 de octubre regresé a Madrid. Fue un puñetazo en el corazón. Estaba de nuevo en el país de las tribus, las taifas y los cantones, en el solar del populacho, de la mediocridad y de la envidia, en la única nación del mundo que vive en permanente guerra consigo misma. Pocas horas después cumplí 81 años. Durante todo ese tiempo me he visto obligado a ser español. ¡Qué fatiga! No quiero seguir siéndolo. Ya está bien. Ya he cumplido. Ya me he ganado el derecho a decidir por reference de dónde quiero ser. Desciendo de un médico de Napoleón. Franceses eran mis tatarabuelos, mis bisabuelos y mi abuelo por vía de madre. Yo también quiero ser francés. Me acojo al jus sanguinis, a la hospitalidad con la que Francia ha acogido siempre a los escritores, a mi condición de expatriado y a mi voluntad de destierro para solicitar formalmente la nacionalidad francesa. Prometo que acataré sus leyes, respetaré sus símbolos y defenderé sus intereses. Den pública fe de ello estas líneas, señor embajador de la República Francesa. Formulada queda mi petición de asilo. Le ruego que la tome en consideración. No hablo en broma. ¡Vive la France! Bueno, pues ahora que somos todos ya franceses, agradecer a Fernando la invitación y a vosotros la presencia. Y bueno, si os parece, vamos a empezar a hablar un poquito más de lo que venimos hablando estos días, como son los hongos. Vamos a hablar de cosas que ya han sido mencionadas. Intentaré pasar por encima de lo que ya conocéis y profundizar un poquito más en lo que igual no conocéis tanto. Bueno, hablemos de los hongos, ¿no? Aquí tenemos unos cuantos. Y ya sabéis todo lo que, como comentó ayer Jesús y anteriormente Fernando, ¿no? Como siempre al hongo en todas las culturas y desde la noche de los tiempos se le han atribuido propiedades mágicas. Siempre ha sido un elemento vinculado a la magia, al misterio, etc. Y sin embargo la ciencia, al menos en Occidente, apenas se ha interesado por los hongos hasta unas fechas muy recientes. Se sabe, sin embargo, que hay cerca de 100.000 especies de hongos, que se dice pronto, y con ser muchos tienen todos un punto común, que es la ausencia de clorofila. O sea, es lo que define, digamos, a la especie hongo genérica, ¿no? A su vez, tiene una serie de propiedades que los vinculan o los acercan al mundo misterioso, ¿no? Por ejemplo, la época de mayor florecimiento o de insurgencia del hongo coincide con el declive del ciclo solar, el otoño. Entonces, el agua otoñal es aquella que permite la fecundación y la proliferación de hongos. Esto hace que se convierta, para muchas culturas, en un emblema de fecundidad. Ocurre algo parecido con su crecimiento, que parece espontáneo y además es ultra rápido, como vimos ayer, cuando nos enseñaron ahí en lo de Ifas da Terra, cómo en una noche podía surgir un hongo de 60 centímetros de altura. O sea, esto para la mentalidad primitiva e incluso para la nuestra es pura magia, ¿no? Eso lo sabemos. Esto lo apareja el emblema de fecundidad con el de longevidad y a su vez con la vida y con la muerte, porque ya sabemos que hay hongos que matan, etcétera, 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 ¿no? En muchas iniciaciones mistéricas
al ritual en sí mismo se le llama pequeña muerte, una palabra francesa que Fernando pronuncia a menudo, le petit mort, que tiene otra traducción, diferente a la iluminación, pero también cercana. Pueden provocar la muerte, como decimos, pueden provocar alucinaciones, pueden provocar estados de apertura hasta hacia niveles de conciencia poco conocidos, en los que se puede hablar con los antepasados, con los ancestros, con los dioses o con el mundo de los seres, como decía ayer Jesús, de los seres que viven, seres maravillosos que viven en el bosque, lo que llamaríamos el pequeño pueblo, ¿no? El pequeño pueblo encantado. Aquí tenemos una manita y aquí tenemos a uno de esos seres que viven en el bosque cerca de los hongos, ¿no? Ayer, escuchando a Jesús, decíamos efectivamente, los elfos, los elementales, tal, son todos pequeñitos, es el pequeño pueblo, es el pequeño pueblo. Pero rara vez nos preguntamos por qué son pequeñitos, casi invisibles, por no decir literalmente invisibles. Tienen que ser pequeñitos y tienen que ser invisibles porque el conocimiento importante, el trascendental, es invisible a los ojos del no iniciado. Por eso son pequeñitos. El dragón es gigante, no implica un conocimiento trascendental, pero el gnomo, el elfo, la ondina, sí son trascendentales, con lo cual son invisibles, difícilmente visibles, ¿no? La literatura popular pues está cuajada, pasaremos rápidamente por encima de esto, de seres, los cuentos, de seres fungiformes, ¿no? Caperucita Roja, aquí la tenéis, es Amanita Roja, ¿no? O sea, con su capuchón, que realmente está replicando el símbolo mágico de la manita muscaria, ¿no? También salió ayer Alicia en el País de las Maravillas, pero poca gente conoce. Ya sabemos quién es el autor, Lewis Carroll, ya sabemos quién es el destructor, Walt Disney, que se carga el mito, pero sabemos que mientras Lewis Carroll estaba escribiendo Alicia, tenía conocimiento y conexión con un antropólogo que estaba estudiando los rituales chamánicos vinculados a los hongos. Y esto nos lleva pues, a ver a Alicia en muchas ocasiones rodeada de hongos y por supuesto al célebre episodio en el que come un champiñón que le permite crecer y decrecer, cambia de tamaño. Hay un autor británico, William Belby, en un libro que se llama El jardín prohibido de los frutos del conocimiento, en el que habla que uno de los efectos de la manita es precisamente esa sensación de deformidad corporal. Quien ingiere amanita, en según qué momentos o en según qué circunstancias, puede sentir que crece o decrece igual que Alicia. ¡Qué casualidad! Aquí tenemos un personaje que para mí es clave, que es Aldous Huxley, a quien supongo que todos conocéis, pero seguro que pocos sabéis que en una película de Disney, Fantasía, es asesor de la película. Huxley. Uno de los asesores es Huxley. Y nos encontramos con esta escena que mencionó ayer Jesús, en el que un grupo de hongos danzan en ronda, en la fantasía de Walt Disney, y ya veis, también como decía Jesús, las lucecitas. ¿Cómo se cuida Huxley de decirle a Disney que ponga lucecitas, que ponga puntitos de luz? Y cosa extraña, Disney le hace caso. Seguimos adelante. Esto que nos hace retrotrayéndonos al origen al comienzo de la disertación, ¿no? Que es un culto universal, ancestral, y cuyas raíces se hunden en el origen de la humanidad. Son los primeros vestigios de culto al hongo, los encontramos aquí, ya veis el mapa, en la zona del Tassili, en Argelia, y vamos a ver aquí hombres hongo, que pueden ser chamanes, que se disfrazan o se visten de hongos, y a los que les van a salir hongos por el cuerpo. Yo he estado allí, supongo como Fernando estuvo, ¿no? Y yo tengo en casa, la pena que no me lo he traído, un trozo así grande de lo que llamaban allí le forêt pétrifiée, el bosque petrificado. Y es un trozo de madera fósil que atestigua que efectivamente Tassili hace milenios y milenios era realmente una selva donde crecían hongos y donde el que oficiaba el ritual era este sujeto que estamos viendo aquí, con una mezcla de forma como de abeja, pero si os fijáis en los hombros y por todo el cuerpo le brotan hongos. Y fijaros también en la cabeza, donde le salen, junto con estas manos rituales, como una cornamenta, Es casi como un emblema de un ciervo. Esto nos lleva también, por extensión, con otras tradiciones culturales, por ejemplo, entre los escandinavos, el hongo es el emblema se asocia con Thor, con el martillo de Thor, que provoca la lluvia fecundante. Pero para los celtas, ese emblema, vamos a verlo ahora, bueno, aquí tenéis más hombres hongo de Tassili, muy enigmáticos, y aquí tenemos a Cernunnos, que es el dios ciervo de los celtas. Recordar el chamán hongo de Tassili con cuernos. Qué casualidad, ¿eh?
que hay un mar por medio y hay milenios por medio, pero celtas y en fin, no sabemos qué población, qué nombre atribuyeron los primeros pobladores de Tassili, prehistóricos, hablamos del 5000 antes de nuestra era, representaban a un dios hongo con cuernos. Y yo, recordando la información de este encuentro, venía un hongo, el rokaku, ¿no? Rokaku, en forma de cornamenta también, el hongo japonés, que también se emparenta automáticamente con el dios ciervo de los celtas, que a su vez es raíz hongo. En China, tanto el hongo como el ciervo son emblemas de inmortalidad. Para el pueblo Dogon, el hongo contiene, o digamos que es como un reservorio del alma, y así podíamos seguir hasta la infinitud. Hay un detalle que se puede comentar porque es especialmente mágico, cuando dice el mito de Sísifo, el que los dioses le condenan a cargar una enorme roca que sube y baja, tal. Entonces Sísifo, antes de ser condenado por los dioses, funda una ciudad, Épira o Éfira, la actual Corinto. ¿Y con qué la puebla? Con hombres nacidos de hongos. Lo dice Robert Graves en El alimento de los centauros. Muy interesante. Siguiendo con esto, aquí tenemos un hongo que estaba ayer en los paneles de IFAS de Terra, que es la Craterellus cornucopoides, que tiene dos nombres, cuerno de la abundancia o trompeta de los muertos, este hongo. Curiosamente, estamos hablando de vida y de muerte, se asocia con ese sujeto que es Plutón, el señor de los infiernos. Aquí lo veis con el cancerbero a los pies y tal. A Plutón también se le conoce como el rico. De ahí viene el término plutocracia. Ya veis que como los griegos sabían mucho de banca y finanzas, ¿no? O sea, las finanzas son cosas infernales. Las rige Plutón, el señor de los infiernos. Pero le llaman el rico no solamente porque posee todas las riquezas del mundo subterráneo, también posee el conocimiento secreto. El conocimiento que hay en la humedad, en la oscuridad, debajo de la tierra, en la raíz del hongo. Este es Plutón. Vamos a dar un repaso a personajes que conocieron a Plutón rápidamente. Aquí tenéis a Claudio, el emperador. Le encantaba esta manita, la manita de los Césares, la oronja, pero su mujer, que era una mujer muy moderna, lo envenena poniéndole en el guiso amanita faloides, que esta es toxiquísima y letal. Entonces la muerte de Claudio es con una mezcla de amanitas. Aquí tenemos al Papa Clemente VII, personaje interesante, coronando a Carlos V, y su devoción micófila llegaba a tal extremo que prohibía que en los jardines del Vaticano nadie pudiera coger un solo hongo, solo los cogía él. Una vez se equivocó y así murió. Y aquí tenéis a otro personaje, Buda, que también teóricamente murió a consecuencia de comer hongos en mal estado. No sabemos si eran alucinógenos o no, pero la leyenda dice que murió, según dicen algunos, por compasión. O sea, sabiendo que estaban malos, los comió. También se acerca a la muerte de Claudio, tal y como la cuenta Robert Graves. Según lo estamos viendo, leyéndolo, él sabe que Agripina la está envenenando y él come el hongo para morir. Come el hongo para morir. Bueno, ese es el estado de la cuestión en Occidente, por hacerlo de una manera, ya veis, las imágenes de Buda con hongos, en fin, son absolutamente apabullantes, ¿no? Hasta que aparece en escena este personaje. Este es Robert Gordon Wasson. Ahí donde lo veis es un banquero neoyorquino. Esto para mí tiene un valor especial, con esto de la visión, de la vida como comedia y como esperpento, porque nadie se puede imaginar que toda la micolatría y la micofilia de la que estamos disfrutando y compartiendo prácticamente entra en Occidente a través de un banquero. Es como imaginar a Rodrigo Rato o a Montoro dándonos lecciones de alucinógenos, ¿no? Pues esto fue así. Esto es textual. Este banquero neoyorquino, en el año 27, se casa con una pediatra rusa, Valentina Pavlovna, y ella o él o los dos, mejor dicho, se van de luna de miel a las montañas Catskill, cerca de Nueva York. Y ahí se sorprende él de que Valentina se fija mucho en los hongos y le cuenta cómo en su pueblo pues hay una serie de tradiciones vinculadas al hongo que para Wasson, no solamente por ser banquero, sino por ser norteamericano y occidental, son inverosímiles. Él dice, yo hasta que conocí a Valentina jamás me había fijado en un hongo. Por supuesto no había comido ni un champiñón, nada. No sabía nada de hongos. Entonces Valentina le cuenta cómo en Siberia, los tunguses de Siberia, dicen que sus antepasados al morir se convertían en hongos. Le cuenta cómo allá se rinde culto a un hongo que es la manita, y también dice que sus chamanes, ingiriéndolo, viajan al mundo de los ancestros.
Viajan al mundo de los ancestros. Aquí vamos a ver a Watson y a Valentina, veis que quién mandaba en la pareja, está clarísimo. Y aquí vamos a ver imágenes que seguro que alguno confundirá, que parecen indios americanos, ¿verdad? Son ciudadanos soviéticos. En el momento de la foto están muy cerca de Stalin. Son chamanes tunguses o bogul en Siberia. Ya los veis, ¿no? O sea, personajes como los que me rodeaban ayer por los patios aquí del monasterio, un poco extraños. Aquí vemos también, a veces se presenta, veis los tipis aparentemente indios, son siberianos. Y una vez más, el chamán con el tambor ritual y con la cornamenta. Dios ciervo, hongo, etc. Aquí vemos una imagen prehistórica y una imagen occidental, digamos. Otro chamán o chamana siberiano, no sabemos ni qué sexo puede tener, pero lo sorprendente es que nadie, salvo quien lo conozca, los asociaría con Rusia, ¿no? Esto es América casi, ¿no? Y vamos a entender, llevamos haciendo el puente antropológico para entender aquello de lo que vamos a hablar enseguida, de los mazatecas y compañía, ¿no? Estos cherokees, entre comillas, siberianos, van a pasar el culto al hongo desde Europa hasta América, que es donde lo va a encontrar Robert Watson. Aquí tenemos a Terence McKenna, luego enseguida hablamos de él, pero bueno, toda esta revisión o redescubrimiento del mundo de los hongos se lo debemos a Robert Gordon Watson, de quien estamos hablando, quien va a proponer en principio una hipótesis, y es la siguiente, que es decir, que en el origen de las primeras religiones había un culto, una micolatría, vinculada a un hongo alucinógeno, a un hongo que depara visiones, a un hongo que abre las puertas de la percepción. Esta es la clave, es el punto nodal del tema, ¿no? O sea, ¿quién empieza? El primero es Watson. Aquí viene Terence McKenna, que lo va a relacionar con las raíces de la evolución. Ya no habla de religión, McKenna ya habla de evolución. Luego viene Henry Moon, que vinculará los hongos sagrados con el origen del lenguaje. Y aquí tenemos también, bueno, lo traduzco, dice McKenna, veo que la experiencia psicodélica es un renacimiento, un volver a nacer. Y no podremos tener una sociedad libre mientras la gente sea libre para explorar su propia mente. Está vinculando hongo, alucinógeno y libertad. Aquí tenemos a otro, que es Jeremy Narby, que es el que va a relacionar los hongos con la psique humana profunda. Está hablando de que cómo abren puertas dentro de nuestra mente que nos llevan a experiencias psicodélicas, ¿no? Dice, la sabiduría requiere no solo investigación de muchas cosas, sino también contemplación del misterio. Y eso es una cosa que yo he hecho mucho de ver entre nosotros mismos, ¿no? O sea, cómo hablamos, leemos, y qué poco nos detenemos a contemplar. Qué poco, o sea, se diría que huimos de la meditación y de la contemplación, porque queremos acumular tanto conocimiento o tanta experiencia que no nos detenemos a posarla, a reflexionarla, a que la experiencia sea a su vez, a su manera, también un poco alucinógena, ¿no? Aquí tenemos otro personaje que también ha salido estos días, John Allegro, que es uno de los investigadores de los manuscritos de Qumran. Aquí está investigando en Qumran. Y aquí está su célebre libro, el champiñón, el hongo sagrado y la cruz, en el que vincula el origen del cristianismo con los hongos alucinógenos, concretamente con un hongo que él, yo no sé hasta qué punto se lo inventa, pero le pone de nombre hongo Cristo. Es el hongo, o sea, Cristo no tanto como un avatar o como un ente, sino como un hongo al que se rinde culto y que luego se personifica. Y aquí tenemos otro libro también interesante, que son los Evangelios psicodélicos de Jerry Brown, y que ya veis una imagen absolutamente elocuente de Cristo en majestad sobre unas arborescencias en forma de hongo. Esto en la pintura medieval hay infinitas muestras, o mejor dicho, han quedado infinitas muestras de las infinitas que se han destruido. Aquí tenemos un ejemplo en San Martín de Vic, entrada de Cristo en Jerusalén, no hace falta que os lo comente, en Sant Sadurní dos Mort, Girona, ya estáis viendo, o sea, sobra todo comentario. Y este es el que hemos visto anteriormente, ¿no? Pasamos. Aquí tenemos uno de los libros clave de lo que estamos hablando, que es La carne de los dioses, por supuesto, de Watson, en el que nos va a decir cómo se inicia él y Valentina, cómo se inician en el culto y en la experiencia de los hongos alucinógenos, ¿no? Él habla, dice, éramos puros amateurs desprovistos de resistencias universitarias. Esto es clave. O sea, no venían condicionados. Y a su vez, continúa, pero esto nos permitía la máxima libertad para rebasar todas las fronteras y compartimentos del conocimiento. Esto es muy importante porque hoy en día el conocimiento está amurallado.
Si uno es de ciencias o de letras, y dentro de las ciencias y las letras es, como decía un célebre premio Nobel, especialistas en la tontería, ¿no? Idiotas especializados. O sea, lo sabes todo de la punta de tu bolígrafo, pero no sabes nada más que eso. Entonces Watson y Pavlovna, como amateurs, como autodidactas, pueden moverse por todos los terrenos. O sea, pueden saltar de la antropología a la botánica, de ahí pueden pasar a la química, pueden pasar a los mitos, no tienen límites, no tienen un doctorado que les aplaste, ¿no? Y continúa diciéndolo. Yo no recuerdo quién, si mi esposa o yo, fue el primero en formular en los años 40. Años 40. Aquí acabamos de salir de la guerra civil. Europa estaba a punto de entrar en la Segunda Mundial. La hipótesis de que nuestros ancestros más lejanos, hace 6.000 años, rendían un culto a un hongo divino. Tampoco recuerdo si accedimos a esta intuición tras haber conocido el papel que jugaba la manita muscaria en el chamanismo siberiano. Solo recuerdo que nos embarcamos en nuestra primera aventura mexicana durante el otoño de 1952. Y ciertamente emplea la palabra aventura con todo conocimiento de causa. O sea, hay que imaginarse al banquero neoyorquino que habéis visto antes, a lomos de mula, avanzando por el México de los años 50, buscando curanderos que le hablaran de hongos alucinógenos.